Bien, ¿estamos? Abran su Biblia en el Salmo 142, por favor. Salmo 142. Leemos. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Salmo 142. Me había olvidado de apretar el clic, así sale en la grabación. Es un salmo de lamento personal, que acabamos de leer. Y los salmos de lamento surgen de la angustia del salmista, del dolor, de la aflicción, de sentimientos de abandono que tiene el salmista muchas veces, en algunas oportunidades, no en este caso, pero también de desorientación, como se encuentra desorientado. Y Dios quiso que esto quede registrado, no es el único, hay varios, quede registrado para que nos podamos identificar, para que también podamos entender que a nosotros también nos pasa. Cuando vayamos avanzando, o seguramente si hacemos la pregunta alguna vez, ¿se han sentido solos? ¿Se han sentido abandonados? ¿Afligidos? ¿No? Seguramente la respuesta va a ser que sí. Somos así, también nos pasa a nosotros, aún siendo creyentes, también nos pasa. El salmo lo escribe David, y David era un creyente, y también estaba solo, y se sentía afligido. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos en esos momentos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como vimos la semana pasada, Masquil ahí nos muestra que es un salmo didáctico, que está escrito para dar instrucción, y en este caso el Salmo nos enseña justamente a cómo responder en los momentos de soledad, cuando nos sentimos solos, cuando estamos afligidos en la adversidad, en alguna prueba, ¿no? Generalmente nos sentimos así, de esta manera, en momentos de prueba. El Salmo aborda el problema de la soledad. Cuando el salmista se siente solo en ese momento de necesidad, ¿qué hace? Bueno, eso es lo que nos dice el Salmo. Y también cómo lo hace. Y entonces aprendemos, ¿sí? Aprendemos de David en medio de una crisis complicada en su vida, en la que se siente hasta prisionero, dicen ahí en algún momento. Actúa de una manera conforme a su fe. Eso es lo que hace. Él se siente presionado, se siente afligido, se siente solo, pero responde conforme a su fe. Porque existe un dilema generalmente en nuestras vidas cuando nosotros nos sentimos en momentos como estos. ¿Cómo vamos a responder? ¿No? Puede haber múltiples respuestas, pero en realidad la podemos resumir a dos. Puedo responder de manera antibíblica, ¿sí? Centrándome en mí, pensando en mí, todo yo, olvidándome un poco de Dios y centrándome en mí nada más. O puedo responder conforme a la Biblia, conforme a la fe, de una manera bíblica. Y siempre va a ser ese el dilema. Y que cuando nos toque podamos responder conforme a lo que nosotros creemos, conforme a nuestra fe. Bueno, hay salmos que tienen subtítulos, ¿sí? O sobrescripción. 14 de ellos nos dan el contexto, nos ayudan a entender el contexto. Y eso nos ayuda a entender un poquito más cuál fue el contexto histórico, y nos trae un poquito más de luz a nosotros, y este es uno de estos salmos. Noten que dice ahí,
masquil de David cuando estaba en la cueva. David nos cuenta cómo se sentía cuando estaba en la cueva, cuando él era perseguido por Saúl. Esto lo encontramos en 1 Samuel, del 18 al 24. En 1 Samuel 22:1 nos dice que está en la cueva de Adulam. Y David tiene que huir hasta ese lugar para salvar su vida, porque literalmente lo querían matar. Lo perseguían para matar. Ahora nosotros podemos decir y enseguida, bueno, no, a mí nadie me persigue para matarme, entonces ya decimos, no sé si hay mucho para mí en este salmo, sí, porque lo podemos aplicar a cuando nos sentimos solos, a cuando estamos afligidos también, y no necesariamente que alguien nos esté persiguiendo para matarnos. ¿Sí? Saúl, como dije, buscaba para quitarle la vida. Todo había empezado cuando David fue a ver a sus hermanos, que lo envía su padre Isaías a ver a sus hermanos que estaban en guerra, y cuando llega y averigua por sus hermanos se da cuenta que hay un gigante, Goliat, al cual todo el ejército le temía y estaban atemorizados y no estaban glorificando el nombre de Dios. Entonces David, ustedes ya conocen la historia, David propone salir él a enfrentarlo. Lo enfrenta en el nombre de Dios, no por la vanagloria, sino para exaltar el nombre de Dios, al pueblo de Dios, y lo vence. Y eso lo enojó mucho después a Saúl, porque las mujeres cantaban, ¿no? David mató a sus 10.000, Saúl a sus 1.000, David a sus 10.000. Y entonces lo empezaban a mirar más tal vez a Saúl o a David, a valorar lo que hizo, y eso comenzó a producir celos y envidia en Saúl. Y dice en 1 Samuel 18:9, de aquel día en adelante, Saúl miró a David con recelo. Y se lo quería sacar de encima. Él quería ser el único. No le gustaba la competencia, no quería otro que esté al lado de él. Entonces David, acá a diferencia del Salmo que vimos el domingo pasado, que enseñamos que estaba sufriendo por su pecado y tuvo que confesar su pecado, como vimos, acá está sufriendo por el pecado de otros. No por su pecado. Está sufriendo por el pecado de otros. Todavía no es rey, porque el rey es Saúl. Está sufriendo por el pecado de otros. Pero obviamente Dios está permitiendo esta situación. Dios no está ajeno a esta situación. Dios sabe todo lo que está pasando. David sabía que sería el futuro rey, porque había sido ungido antes por Samuel, Pero en el proceso, que sería en el tiempo de Dios, tenía que lidiar con todo esto. Y era parte del plan de Dios que pase por esta situación. Y nosotros nos podemos preguntar por qué Dios permite estas cosas, ¿no? ¿Por qué Dios permite que sus hijos sean afligidos? Y a veces la respuesta específica no la sabemos, pero sí podemos responder de manera general y de manera sencilla y bíblica, decir: siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. Nunca es para nuestro mal. Siempre es para nuestro bien. Tal vez Dios lo haga para aumentar nuestra dependencia de Él. Puede ser a veces. Cuando Pablo dice, ora por el aguijón que estaba en su carne, ora a Dios 3 veces y se le dice, a Pablo se le responde, no, bástate mi gracia, Pablo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dijo, si es así, entonces yo me voy a gloriar en mi debilidad. Porque cuando soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se ve en mi vida. Y eso seguramente lo llevó a Pablo a ser más dependiente de Dios. Dios puede permitirlo para probar y confirmar nuestra fe, como dice ahí en 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, verso 7. Para fortalecer nuestro carácter cristiano, tal vez, muchas veces puede Dios permitir situaciones de angustia, de dolor, pruebas. La tenemos que enfrentar con gozo, sabiendo que la prueba produce paciencia. Dios está trabajando en nuestro carácter. Y obviamente siempre para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Siempre es para nuestro bien. A veces nos vamos a encontrar en situaciones así, debemos primero asegurarnos si no es por causa de nuestro pecado,
como vimos la semana pasada. David lo entendió, confesó su pecado. Y a veces puede ser por causa de que vivimos en esta vida y podemos sufrir el pecado de otros, como vimos, o varias de las cosas que dijimos, pero siempre es para nuestro bien, aunque no lo entendamos. Acá está David entonces angustiado, solo, ¿y qué hace David? Ora a Dios. Deja que su sentimiento, expresa su sentimiento, porque hay mucho acá de sus sentimientos, de sus emociones, pero no se aferra a las emociones. O sea, las emociones no controlan su conducta. Lo que controla su conducta es su teología, es lo que él conoce de Dios. Y entonces él expresa sus sentimientos a Dios. Podemos decir que en la prueba David clama a Dios, derramando su corazón para recibir misericordia del Dios que conoce su situación y puede librarlo. O sea, el conocimiento de Dios afectó la vida de David, como afecta la vida de todo el que conoce al Señor. Afectó la vida de David y en este caso afectó su oración, porque él ora y su oración es afectada por su conocimiento que él tiene de Dios. Y esto es por ahí lo que tenemos que aprender y lo que vamos a aprender del Salmo. ¿Sí? Porque en momentos de adversidad, cuando nosotros nos sentimos así, afligidos, angustiados, si usted puede, tal vez es en este momento. O cuando usted recuerda que se sintió de esa manera, no es tan fácil aplicar la teología. Es lo que tenemos que hacer, pero no es tan fácil. A veces las emociones del momento nos controlan, ¿sí? Nos controlan. Y es la teología, el conocimiento que tenemos de Dios. O sea, cuando digo la teología, me estoy refiriendo a la doctrina, aplicarla en ese momento. Porque la teología, la doctrina es práctica, es para transformar nuestras vidas. A pesar de su situación desesperada, David se entrega confiadamente en las manos de Dios. ¿Y qué hace? Lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y en este momento es un momento oportuno para orar. El Señor Jesús nos dijo allá en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que se le llama se le abrirá. Entonces podemos resumir lo que vamos a ver de esta manera. En la prueba debemos orar a Dios apelando a su misericordia, conscientes de que Él sabe de mi situación y confiando en su protección y liberación. ¿Sí? Y ahí en esto que dije entra el conocer la misericordia de Dios, conocer que Dios es omnisciente, conocer que Dios es todopoderoso. Porque para orar como oró David, ¿sí?, necesitamos conocer a Dios. Y no me estoy refiriendo a conocerlo para salvación, que obviamente necesitamos conocerlo para salvación, pero una vez que somos salvos, necesitamos conocer a ese Dios que nos salvó. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Y eso va a afectar, sin duda, mi vida y va a afectar mi vida de oración, cuando yo voy conociendo a Dios, porque voy a orar conforme a ese conocimiento. Conocer el carácter de Dios, podemos decir entonces, afecta nuestra oración. Y podemos ver 3 características de Dios que te ayudarán a orar mejor, podemos decir, o orar bíblicamente en momentos de prueba. Entender que Dios es un Dios misericordioso te ayudará a derramar el corazón. Si Dios es misericordioso, yo voy a derramar mi corazón a Él, verso 1 y verso 2. Entender que Dios es un Dios omnisciente te ayudará a saber que no estás solo en ese momento de prueba. Entender que Dios es un Dios todopoderoso te ayudará a confiar en que Él te está protegiendo y que también puede librarte de esa situación. Versos 5 al 7. Comencemos viendo entonces un Dios misericordioso te ayudará a derramar el corazón a Él. Verso 1 y verso 2. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor, delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. David
está en la cueva y eleva una oración a Dios, al único Dios. Cuando dice, clamo al Señor o a Jehová, eso habla del único Dios verdadero. No hay otro Dios para David, no hay ídolos. Es a Dios en quien confía, a quien va en oración. Y dice ahí, clamo. Y por ahí nosotros estamos acostumbrados a hablar o a leer en los Salmos acerca de clamar, pero si tratamos de ponernos un poco en el contexto, en los zapatos de David, en esa cueva, tal vez oscura, solo, porque estaba solo, nos dice 1 Samuel 22:1. Y la palabra clamar ahí tiene la idea de gemir y de llorar y de con angustia y con el dolor que por la situación, él está hablando y probablemente en voz alta a Dios. Y dice ahí que está suplicando, como clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Y dijimos que entender que Dios es un Dios misericordioso me va a ayudar a derramar el corazón a Él. Y la misericordia de Dios se ve acá en esta palabra súplica, que creo que Reina Valera traduce misericordia. David, cuando usa la palabra ahí, o esta palabra que suplica a Dios, está pidiendo misericordia a Dios. Está pidiendo gracia de parte de Dios. David está apelando al Dios de la misericordia para que le dé gracia en esa situación. Lo necesita. A pesar de que la situación es desesperada, David se entrega confiadamente en las manos de Dios. Sabe que Dios no es indiferente. Él sabe que Dios es misericordioso. Él sabe que Dios es misericordioso. David sabe que no es perder el tiempo estar en la cueva y orar, porque es al único Dios, al Dios verdadero, que a pesar de que está en una cueva, lo está escuchando. El cielo está abierto. Como nos dicen en Hebreos a nosotros, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y ahí está David. Dice el Salmo 34:6. Es David también. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y él está haciendo eso. Está clamando a Dios para que lo salve de esa angustia que él está teniendo. David sabe, conoce que Dios es compasivo, que Dios es misericordioso. Él sabe. ¿Ven? Y al entender que Dios es misericordioso, fíjense cómo afecta su oración. Ahora, si yo no entiendo, no creo que Dios sea misericordioso y que esté interesado en mí, probablemente no voy a perder el tiempo clamando y orando a Dios en una dificultad. Pero entenderlo cambia. David lo sabe, lo cree y se aferra a esa convicción. Y entonces hace esta oración que estamos viendo. En el Salmo 52:8, David dice, pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Ven? Confío en la misericordia de Dios eternamente y para siempre. David también dice en el Salmo 103:11, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que les temen. Es decir, es incalculable la misericordia de Dios. Ese es David. Y a ese Dios yo estoy orando. Al Dios que es rico en misericordia. Al Dios misericordioso. Dios es abundante en misericordia, dice la Biblia. Y la expresa de múltiples maneras, Dios. Dice ahí en Efesios 2:4 que estábamos muertos nosotros en delitos y pecados. O sea, no reaccionábamos espiritualmente a Dios, le dábamos la espalda a Dios y Dios vio nuestra miseria. Dios, cuando no le buscamos, Él nos buscó, Él tuvo misericordia y estando muerto, porque es rico en misericordia, nos dio vida juntamente en Cristo. Nos dio vida juntamente en Cristo. Entonces Dios expresa su misericordia para salvar, para consolar, para proteger, para liberar. ¿Sí?
Nosotros no lo merecíamos. Sin embargo, Dios nos dio misericordia. Y ahora que nos dio misericordia, nosotros sabemos que Él es misericordioso y entonces podemos ir a ese Dios misericordioso una y otra vez, a buscar más de su misericordia. Se renuevan cada día, dice la Biblia. Cada día. Dice en el verso, en el verso 2, delante de Él expongo mi queja, en tu presencia manifiesto mi angustia. Cuando habla de queja no necesariamente significa que está enojado David. Parece sinónima la palabra ahí con angustia, porque dice expongo mi queja y después en tu presencia manifiesto mi angustia, como que expongo mi queja, expongo mi angustia. Parece que funcionan intercambiable ahí. También esta palabra queja tiene la idea de meditación, es decir, lo que está en mi mente, eso es lo que expongo. Y en ese momento lo que estaba en su mente era la aflicción, el dolor emocional, todo lo que estaba pasando estaba en su mente, pero como dijimos, no dejó que eso consuma su mente o controle su mente, sino que fue su teología. Y eso lo lleva a Dios. ¿Y qué hace? Expongo mi queja, dice. La palabra expongo ahí es derramar como un vaso de agua es derramado en su totalidad. Eso es lo que David hizo. Derramó su corazón a Dios, ¿sí? Todo lo que había en su corazón lo derramó a Dios, al Dios misericordioso. Le contó a Dios cómo estaba, no porque Dios no sabía, porque Dios nos manda que oremos y que vayamos a Él, ¿no? En oración. Y porque es a Él que le va a pedir después más adelante que lo libere. Hizo lo mismo que Ana, ¿se acuerdan? Cuando estaba orando y la acusaron de que estaba ebria, ella dijo, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Y dice acá, manifiesto mi angustia. La idea es, informo mi dolor emocional a causa de las circunstancias. Eso es lo que está haciendo, Señor, y está expresando y derramando su corazón y le está diciendo cómo se siente. ¿Cómo se siente? Me duele el alma. Dios, me está pasando esto. El término que se usa ahí, hebreo para angustia, habla de lo que confina o atrapa. O sea, él estaba como atrapado en una cueva, pero él dice que la angustia lo está atrapando, como que no lo está dejando mover. Eso es lo que está transmitiendo. Eso tiene que ver con cómo se siente él emocionalmente. Está expresando su dolor emocional. Pero otra vez, en lugar de aferrarse a su dolor emocional, él se lo da a Dios. Esto es un poco lo que hizo Jesús también cuando estuvo en la tierra. Cuando la Biblia nos dice que sudó como gotas de sangre, ¿se acuerdan? Él derramó su corazón a Dios. Dice en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. David le tiene temor reverente a aquel a quien lo puede librar también de esta aflicción. En el Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. En Filipenses 4:6, que todos conocemos, nos dice, por nada, significa por nada, estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y eso es lo que está haciendo David. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No se queda David con la angustia o con el afán de qué está pasando, qué va a pasar con mi vida, sino que derrama su corazón, se lo entrega a Dios y sin duda la paz de Dios después de eso gobierna su corazón, su mente. Puede estar tranquilo. La Biblia nos dice que David era un hombre humilde y sin duda lo es, y sabemos, y en esta oración, aunque no aparezca la palabra humildad, obviamente que vemos que hay humildad. Se está humillando a Dios, ante Dios.
está expresando su dolor, se siente indefenso. Y es también lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros vamos a Dios y no echamos sobre Él toda nuestra ansiedad, o no vamos directamente, eso evidencia que somos orgullosos. Pero cuando echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, estamos actuando de manera humilde. Porque eso es lo que dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Es lo que está haciendo David. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. David sabe que Dios lo está cuidando. Y después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si yo no echo mi ansiedad sobre Él y me quedo con la angustia, me quedo con la aflicción, sin dárselas a Dios, sin abrir mi corazón, en cierto punto eso es orgullo. Y necesitamos humillarnos. Necesitamos entender que Dios es un Dios misericordioso y en humildad ir a Dios y derramar nuestro corazón. Y a veces sin entender la causa por la cual nos sentimos como nos sentimos. Pero ahí está derramar nuestro corazón. Por algún motivo nos estamos sintiendo de esa manera. Creo que ya dije la semana pasada, a veces me siento así y a veces ni sé por qué. Pero siempre le agradezco a Dios por esos momentos, porque por esos momentos me lleva indudablemente a orar más y a derramar mi corazón a Dios. Y a decirle a veces, Señor, ni sé por qué me siento así. Me siento angustiado, me siento de tal manera y expreso mis emociones a Dios. Y no sé exactamente por qué, y bueno, y si hay pecado en mi vida, que lo pueda ver para confesar, y si no, Dios, gracias por hacerme sentir así, porque me estás llevando a orar y a buscarte, tal vez no te estaba buscando como debía, o lo que sea. Pero voy al Dios que tiene misericordia, y así tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestro Dios es misericordioso. Podemos ir a Él derramando nuestro corazón, entonces entender que Dios es misericordioso, te ayudará a derramar el corazón a Él. En segundo lugar, un Dios omnisciente, o entender que Dios es un Dios omnisciente, te ayudará a entender que no estás solo. Entender que Dios es un Dios omnisciente te ayudará a entender que no estás solo. Dice el verso 3, cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino, me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay nadie, está solo. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, otra vez emocionalmente está debilitado. Se siente debilitado internamente, débil, sin fuerzas. Y entonces comienza a contar cómo él se sintió después de eso. Pero él dice, tú conociste mi senda. Yo estaba así debilitado, mi espíritu internamente desmayaba, sin fuerza, pero tú conociste que yo estaba así, tú sabías que yo estaba así. No te sorprende a vos, Dios, vos sabés que yo estaba así. Entonces amplía contando más de la situación. Y dice, en la senda en que camino me han tendido una trampa. Tú conoces mi senda, pero hay otros que conocen mi senda también, de manera externa, y me persiguen y están tramando una trampa para mí. Estaba en peligro de muerte, David. Saúl lo busca para matar. ¿Y por qué lo busca para matar? Porque David hizo la voluntad de Dios. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué había hecho de malo hasta ese momento? Todavía no habían llegado esos pecados que después nosotros sabemos. Por hacer la voluntad de Dios, por vivir en obediencia. Cuando vivís en obediencia a Dios, probablemente van a aparecer enemigos y te van a hacer la vida imposible. Puede ser en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio. Van a aparecer. David tuvo enemigos, como estamos viendo. Daniel tuvo enemigos que querían que blasfeme, ¿sí?
y él no se doblegó, fue lanzado después al foso de los leones. Los amigos de Daniel también tuvieron enemigos y ellos no se doblegaron tampoco. ¿Y por qué tuvieron enemigos? Porque agradaban a Dios, porque eran obedientes a Dios. Jeremías tuvo enemigos por ser obediente a Dios. Jesús tuvo enemigos por ser obediente a Dios. Jesús mismo dijo que así fue siempre, y gozaos y alegraos cuando persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Alégrense, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así fue siempre y así va a ser. A Pablo, cuando se convierte, ¿se acuerdan? Y queda ciego, mandan a Ananías que vaya a la casa de Pablo y se le dice a Ananías que Pablo es instrumento para llevar el nombre de Dios a las naciones, y yo le enseñaré y le mostraré cuánto debe padecer por amor a mi nombre. Pablo, vas a predicar el Evangelio, me vas a glorificar, pero también te van a acompañar las tribulaciones, los enemigos te van a perseguir, va a haber aflicción, y Dios lo está anticipando. Eso nos hace ver que Dios la permite. Claro, Él es soberano, y Dios sabe que lo mejor para Pablo es que haya aflicciones, porque va a avanzar el reino a través de Pablo, pero también en Pablo. Y Pablo va a crecer, y para crecer necesita algunas de esas cosas que les pasen. José también, los hermanos lo maltrataron de manera injusta, y José dijo que Dios había orquestado todo para hacer bien. O sea, la maldad de los hermanos, ¿sí?, de la cual Dios no es responsable, pero Dios la usó para el bien de José. Y Dios está usando la maldad de Saúl para trabajar en el corazón de David, porque David va a ser el rey, y Dios está trabajando en el corazón de este joven para que llegue a ser un rey más parecido a él. Obviamente no perfecto, pero Dios hace las cosas siempre de manera perfecta, de manera sabia. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. David tal vez, sin duda, puede ser que esté hablándose a él mismo, pero puede ser que le esté diciendo a Dios, nadie está conmigo. Llegó al final de sus recursos, porque cuando estaba afuera podía escapar, podía irse, tal vez podía, no sé, agarrar algo para defenderse. Ahí ya está al final de sus recursos, está atrapado, no puede seguir huyendo. Y dice, nadie se preocupa por mí. Y como dije, estaba solo. Y aunque la experiencia lo contradice, su teología sigue en él y se aferra a su teología y está haciendo lo que venimos viendo. Derramar su corazón a Dios, entender que Dios conoce lo que le está pasando. Dice, tú conociste mi senda, tú sabes cómo estoy. En el Salmo 1:6 la Biblia nos dice, porque el Señor conoce el camino de los justos. Esa palabra justo es del creyente. Dios conoce el camino de los creyentes, mas el camino de los impíos perecerá. Dios conoce el camino, la senda, y cuando habla de que conoce, es no solamente de que conoce, sino de que conoce, está interesado, está involucrado. Él lo preparó, a eso se refiere. Dios conoce el camino de David, mas el camino de Saúl perecerá. Pero ahora voy a usar a Saúl para trabajar en la vida de David. Ese es Dios. En el Salmo que leímos en la lectura, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprende mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aun cuando estoy en la cueva. Tú conoces que estoy ahí. Tú sabes cómo estoy en ese lugar. ¿No? Y si Dios sabe, la pregunta tal vez que surge es,
Si Dios sabe por qué lo permite, ¿por qué permite esto? ¿No? Yo sé que es una respuesta obvia que cuando no estamos en aflicción decimos la respuesta y porque Dios sabe lo que hace, pero cuando estamos en esos momentos, ¿por qué? ¿Por qué es la pregunta? Bueno, justamente porque Él es Dios y porque Él sabe lo que hace, porque Él no se equivoca. ¿Dios sabía que los religiosos buscaban intensamente la oportunidad para matar a su hijo? Sí que sabía. ¿Por qué lo permitía? Porque quería llevar adelante su plan e incluía que los líderes religiosos persigan a su propio hijo. Bueno, Calvino dijo, hablando de esta porción, más tarde, esta misma confianza de David, ¿sí? Esta misma confianza de David en Dios, hizo que sea fortalecida y no mató a Saúl cuando lo encontró en la cueva, ¿se acuerdan? Haciendo sus necesidades. O sea, haber experimentado previamente a Dios y la presencia de Dios y la liberación de Dios, lo hizo crecer en su carácter, en su confianza a Dios. Y después lo tuvo a Saúl y lo podía haber liquidado y se lo sacaba de encima. Pero eso habría sido desconfiar de Dios, confiar en Él, hacerlo humanamente. Pero haber estado previamente en la cueva lo llevó a crecer. Y justamente una de las tantas cosas por las cuales Dios permite pruebas para hacernos crecer y más adelante ir mejorando en nuestros pasos y darle gloria a Él. Él dijo, no, ¿cómo yo voy a tocar al ungido de Dios? Dios lo va a hacer a su tiempo. Eso es confianza, pero esa confianza no es de un día para el otro, se crece. Y en momentos como estos es cuando se crece. Job se sentía solo, sus amigos no habían aportado mucho, ¿se acuerdan ustedes la vida de Job? Estaba sufriendo mucho Job. Y estas son las palabras en 23:8. He aquí me adelanto y Él no está allí. Está hablando de Dios. Retrocedo, pero no lo puedo percibir. Cuando se manifiesta a la izquierda no le distingo. Se vuelve a la derecha y no lo veo. Pero Él, esto es lo que Él concluye, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job dice, yo no lo percibo, no lo siento a Dios. Es más, si me dejo llevar por mis sentimientos, yo estoy solo. Pero no se aferra a los sentimientos, sino a la teología. Pero Él sabe el camino que tomo. Él sabe. Y cuando me haya probado, porque eso es lo que está haciendo, saldré como oro. ¿Ven? ¿Cómo cambia conocer a Dios y aplicar lo que conocemos de Dios? Y cuando termina el libro de Job, la Biblia dice, Job dice lo siguiente, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. O sea, he crecido mucho en este momento, en este momento de prueba, he crecido demasiado, eso es lo que está diciendo. Te he conocido más profundamente, he conocido más el carácter de Dios. Sí, estaba sufriendo, fue muy duro, pero ahora me doy cuenta que si no hubiese estado conmigo era imposible. Y en todo este proceso me llevaste. Y ahora yo puedo decir y evaluar y he crecido un montón. He conocido más el carácter de Dios. Dios sabe lo que hace, hermanos, con nuestras vidas. Él sabe. Seguramente si David tuviese que escribir, le hubiesen dicho, ¿querés escribir tu vida? Hubiese evitado todos estos momentos. Y nosotros también. Pero Dios es sabio. Y si Dios los incluye, es porque tenemos que aceptarlo. Él es Dios. Él es Dios. Nos cuesta, nos resistimos, porque no nos gusta sufrir. Pero tenemos que entender que muchas veces parte de la vida es el sufrimiento, es la aflicción, es la angustia. Y en esos momentos aplicar la teología. Por eso es tan importante conocer a Dios. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo
Él está encarcelado y no va a salir en libertad. Él sabe que en breve le van a cortar la cabeza. Y él dice estas palabras ya despidiéndose en su carta. Segunda de Timoteo 4:16, Pablo dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero, contrasta, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Nadie estuvo conmigo, pero hay uno que sí estuvo conmigo. El mismo que estaba con David, el mismo que estaba con Job, el mismo que está con usted, que está con cada uno de nosotros. Pero el Señor estuvo conmigo y Él me fortaleció. ¿Para qué? A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Jesús les pidió a sus amigos que oren por Él también. Le abrió su corazón y le dijo: mi alma está triste hasta la muerte, está angustiada hasta la muerte. Oren por mí, por favor. Y Él se retiró, ¿no? Como un tiro de piedra para orar. Ellos se quedaron dormidos. Y al Jesús orar, ¿ustedes se acuerdan cómo Jesús oraba? Terminaba diciendo: pero no sea mi voluntad, sino la tuya, dando a entender: vos estás al control. Vos estás al control. Dice en Juan 16:32: mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Eso va a pasar, me van a dejar solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Todos me dejarán, pero el Padre no me va a dejar. Nunca estamos solos entonces, ¿sí? Nunca estamos solos. Pero pensando un poquito más en Jesús para luego avanzar. La Biblia dice que Jesús, leyendo en los evangelios, tal vez leyendo en Mateo, dice que Jesús juntó a sus discípulos y les pidió que oren por Él, que estaba triste, afligido hasta la muerte. Eso dice en Mateo 26:37. Después llegamos a Mateo 26:56, un par de versículos más, y dice que todos se fueron y lo abandonaron, y quedó solo. Y seguimos leyendo hasta Mateo 27:46, y ya encontramos a nuestro Señor en la cruz. Y en la cruz Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hubo un momento en que el Padre le tuvo que abandonar. Fue el momento en que Él estaba cargando los pecados de sus redimidos. Y recibió el castigo que merecíamos nosotros, para pagar y para saldar nuestra deuda. Y habiendo recibido toda la ira, dijo: consumado es. Y luego entregó el Espíritu. Y al tercer día resucitó, para que todo aquel que se arrepiente y cree sea justificado, tenga vida eterna. Entonces Jesús en la cruz fue abandonado para que los suyos nunca sean abandonados. Nunca vamos a ser abandonados. Nunca nos va a abandonar nuestro Señor. Por eso nuestra diestra nunca está vacía. Dice David: el Señor ha puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Siempre Él está a mi diestra. Entonces la situación, el problema, la angustia, la aflicción, está siendo una bendición, ¿se dan cuenta? Porque David está teniendo comunión con Dios, está orando, está derramando su corazón. Entender que Dios es un Dios misericordioso te ayudará a derramar el corazón. Entender que Dios es un Dios omnisciente te ayudará entonces a entender que no estás solo. Y en tercer lugar, entender que Dios es un Dios todopoderoso te ayudará a confiar en su protección y liberación. Y eso lo vemos del verso 5 al verso 7. Noten ahí que dice: tú eres mi refugio, o sea, tú eres quien me protege. En el verso 6 dice: líbrame, porque Él es poderoso, Él puede librarlo. En el verso 7, saca mi alma de la prisión, sácame de esta angustia.
Pero muchas veces el Señor puede llevarnos hasta el límite, como en este caso a David. No sé si ya llegó en su vida o puede Dios hacerlo. Llevarnos hasta el límite, hasta el extremo, para que caigamos derrotados y dependamos y confiemos solo de Él. Eso le pasó a Pablo en 2 Corintios 1, 8 y 9 y verso 10. Pablo dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. O sea, Pablo dice, no había esperanza, perdimos la esperanza de vida. O sea, no, humanamente Pablo decía, vamos a morir, no había esperanza. Pero dice que Dios lo hizo con un propósito, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Dios lo llevó hasta el extremo y Pablo entendió, para que yo aprenda a confiar en Él y solo en Él. Que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. David está igual. David está igual. Imagínense después de salir de esa cueva, cómo habrá crecido él en confianza, ¿no? Tú eres mi refugio, tú eres quien puede librarme, esa es la idea, ¿no? Dios es el que nos protege. Protección física, ¿sí? Yo creo que está hablando de protección física, pero creo que también podemos aplicar protección espiritual, porque vemos que la mente de David no se disparó y no está haciendo cualquier cosa, sino que su mente está pensando bien, está pensando bíblicamente. Y eso es porque Dios lo está protegiendo. Puede ser que esta palabra refugio, puede ser que signifique cueva también. No sabemos, pero una de las posibilidades es que puede significar cueva. Si es así, lo que está diciendo, tú eres mi refugio, tú eres mi cueva. Estoy en una cueva, pero tú eres mi cueva. Tú eres quien me está protegiendo en realidad. Estoy en una cueva, afuera está el enemigo, pero en realidad estoy en una cueva que eres tú. Tú me estás cuidando. Tú eres mi porción, dice David. Mi parte, mi herencia, mi todo. Cuando nada tengo, tú eres mi porción. Eso muestra que David, lo que a David más le interesa es su relación con Dios. Eso es lo que más le interesa a David. Lo más importante, su relación con Dios. Entonces dice, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David sabe que él va a ser librado, porque tiene que ser rey, ¿no? Tiene que ser rey en algún momento. Líbrame. Dios puede librar, como en este caso lo libró de la muerte. Pero muchas veces Dios puede librar aún utilizando la muerte. No es este caso, pero para pensar también. Porque no significa que siempre nos va a librar y vamos a seguir viviendo. Los amigos de Daniel dijeron, cuando le iban a lanzar al horno de fuego, por no arrodillarse o por no adorar al ídolo, ¿se van a arrodillar al ídolo o no? Y dijeron que no. Bueno, van a ser lanzados al horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos. Ellos sabían, Dios puede hacerlo. Y si no, igual no lo haremos. ¿Qué estaban diciendo? Dios puede librarnos. Pero si Dios determina otra cosa, porque Él es Dios y puede determinar otra cosa, nosotros queremos glorificar a Dios, porque la Biblia nos manda a glorificar a Dios en la vida y en la muerte. En la vida y en la muerte. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o decir, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sabiendo qué escoger. Pero por una cosa o por otra, o por vida o por muerte, Dios será glorificado. O por vida o por muerte, Dios va a ser glorificado.
Saca mi alma de la prisión. De manera figurada, pide ser librado de la angustia. Pero noten el interés, noten el interés de David. ¿Por qué o para qué quiere ser librado? Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Para que yo dé gracia a tu nombre. Para que yo exalte tu carácter. Para que yo hable de tu misericordia. Para que yo hable de tu soberanía. Para que yo hable de tu omnisciencia, de tu poder. Eso es lo que yo quiero. Eso nos muestra que el interés de David, ¿cuál era? La gloria de Dios. Eso era, la gloria de Dios. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. ¿Sí? Otros creyentes verán el obrar de Dios y serán motivados a adorar a Dios. Como dice el Salmo 34:2, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Ahora, ya terminando, quiero llamar la atención a esta parte final de David y el interés que él tenía en la gloria de Dios. O sea, David no quería simplemente la libertad y usar a Dios como un medio para seguir teniendo vida. Y después, bueno, tengo más vida, porque eso estaría evidenciando que ama más su vida que a Dios. David quiere ser librado para que Dios sea glorificado, porque lo que más le importa a David es la gloria de Dios, es que Dios sea exaltado. Otra vez como Pablo, o por vida o por muerte. Por eso Pablo siempre dice, yo cada día estoy expuesto a la muerte. Pablo iba a predicar y mirá, en Jerusalén te están esperando y te quieren matar, Pablo. ¿Qué hacen llorando por mí? Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y a morir por el Señor. O sea, Pablo estaba listo para morir, porque él vivía para glorificar a Dios y estaba listo para glorificar a Dios con su muerte. Lo más valioso para David era la persona del Señor. Y él dice en el Salmo 63:3, tu misericordia es más preciosa o es más valiosa que la vida, dice David. Tu misericordia. O sea, la misericordia, el amor leal, el amor inagotable, el amor de pacto, el amor relacional, la relación que yo David, tengo con vos, es mejor que la vida misma, dice David. Entonces pensar así, hermanos, no sé si entendieron, pensar así, pensar en que lo mejor, lo más precioso de nuestra vida es Dios y que tenemos que estar más preocupados por glorificar a Dios que por conservar nuestra propia vida. La queremos conservar, obvio, pero queremos que nuestra vida glorifique a Dios, y si Dios decide que nuestra vida va camino a sufrir y a morir, tenemos que estar listos para hacerlo y que Dios sea glorificado. No para zafar y seguir viviendo, porque eso refleja que lo que más amamos es nuestra vida, más que a Dios. Y la Biblia nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma, a tu prójimo, ¿sí? Y a tu prójimo. Y pensar así y tener este principio nos libera de amargarnos y de renegar a Dios cuando no responde como nosotros pensamos que Él debía responder, porque lo que más nos interesa es que Él sea glorificado. ¿Sí? Dios, te pido que me ayudes, te pido que me ayudes a salir de esta situación. Mi deseo es, pero si tu deseo es que yo muera, que no me toque salir de esta, por favor ayúdame a glorificarte aún de esa manera. Porque lo que más me interesa es que tu nombre sea glorificado. David sabía que iba a salir. Y él quería salir para que se vea el poder de Dios y poder glorificar a Dios. Pero también quería que pensemos en que a veces, tal vez Dios decida otra cosa con nosotros. Pero por vida o por muerte, que Dios sea glorificado. Y si la muerte llega mañana para nosotros, que estemos listos porque vamos a glorificar a Dios.
No solo se trata de vivir bien para la gloria de Dios, sino de estar listos para morir bien para la gloria de Dios. Que el Señor entonces nos ayude a pensar, a meditar, a entender más del carácter de Dios y el propósito para el cual vivimos en esta vida, para la alabanza y para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de David, un hombre como nosotros, imperfecto con pruebas, con situaciones adversas, pero haciendo lo que tu palabra nos manda. Se aferró a la Biblia, se aferró a la doctrina, se aferró a lo que él sabía, al conocimiento que tenía de ti, de tu carácter, de cómo tú eres. Y en base a eso oró y clamó y pidió misericordia, pidió gracia y deseaba glorificarte. Señor, ayúdanos a que nuestra vida esté enfocada en ti y no tanto en nosotros. Que nuestra vida sea un medio para glorificarte a ti, que no seamos la meta nosotros, sino un medio para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y también en nuestra muerte. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.